teórica, el grupo L2 está seguramente nos toca mañana, ¿no? La clase práctica. En realidad los del grupo L1 ya tienen una idea del tema que hemos avanzado. Vamos a hablar bastante de las hormonas que están en el hipotálamo y en la hipófisis. Y para que se les quede más grabado, también estoy haciendo acá, ¿no? Podemos apreciar mucho mejor ahí. Sí, pero capítulo número 75, las recomendaciones, por si acaso, para los que no vinieron todavía. Permítanme presentarme, yo soy el doctor Desiderio Alvis, para quienes no me conocen, Calderón, de apellido materno, su docente de Fisiología 2. Indicarles de que el libro oficial en el que nos basamos es Fisiología Médica o Tratado de Fisiología Médica de Guyton Hart, ¿no? Y la asistencia debe ser un 80% mínimo para que tengan derecho o acceso al examen de los parciales. Y a las prácticas siempre debemos venir con Madrid Clínico, siempre con Madrid Clínico. Y a las prácticas del hospital Martín Rockweiler con ¿no? Con que se llama y logotipo. Bien. Entonces ingresamos en el tema Introducción a la endocrinología. Ustedes saben que la endocrinología es la que trata solo con las hormonas, que son sustancias químicas que libera el organismo. Sin embargo, vamos a hablar de los mensajeros químicos, cómo está regulado el organismo a través de la interacción de estos mensajeros químicos, ¿no? Entonces, estos mensajeros químicos son sustancias que van a permitir que en realidad son proteínas, una variedad de componentes que van a tratar de mantener estable el medio interno, ¿no? Eso se llama la homeostasis, ¿no? Tienen múltiples funciones, sobre todo las hormonas, ejercen efectos en diferentes tejidos o células efectoras. Bien, entonces, entre los mensajeros químicos tenemos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores ya habíamos visto nosotros en el capítulo 7 de Fisiología 1, y acá tenemos, por ejemplo, una sinapsis, la unión de dos neuronas, donde la neurona presináptica va a liberar los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores o ligandos, porque muchos de ellos son ligandos, van a liberar sustancias, van a secretar neurotransmisores, ¿no? Para que ejerza su efecto de manera local en las neuronas, pero en la parte de otra neurona siguiente, que es una neurona postsináptica. Entonces, uno de los neurotransmisores serían, de los mensajeros químicos, estos mensajeros químicos serían entonces los neurotransmisores. Bien. También tenemos hormonas endocrinas, ¿no? Y estas hormonas endocrinas son sustancias y más de ellas son péptidos, como veremos más adelante. Estas hormonas ejercen su efecto a distancia, es decir, en un órgano blanco. Entonces las células especializadas o las glándulas van a secretar hormonas al torrente circulatorio. Estas fluyen a través del torrente circulatorio y en un lugar distante van a interactuar con receptores de un determinado órgano. En este caso tenemos la la glándula tiroides. Puede ser la glándula suprarrenal, puede ser, hay tantas glándulas, ¿no? Testículos, ovarios, puede ser las mamas, puede ser, acá también otras glándulas, son las glándulas paratiroideas. Bien, entonces esa es la función que ejercen estas hormonas. Pero también tenemos hormonas paracrinas. ¿Qué significa hormonas paracrinas?
son aquellas hormonas que son liberadas por células especializadas y estas células pierden su secreción hacia el espacio intersticial y en este caso las células vecinas que tienen receptores van a actuar. Digo, estas hormonas interactúan con estos receptores formando un complejo y este tipo de hormonas se denominan paracrinas o paracrinas, si quieren también así llamarlo, ¿no? Bien, porque actúan al lado. En cambio, en ocasiones cuando se liberan o se secretan estas hormonas, puede actuar con la misma célula. En este caso, estas serían autocrinas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá hormonas endocrinas, hormonas paracrinas, hormonas autocrinas. Pero también tenemos neurohormonas. Estas neurohormonas se van a liberar, por ejemplo, en la parte del hipotálamo y van a ejercer sus acciones en otras células, ¿no? A cierta distancia. Estas serían las neurohormonas. Y finalmente tenemos las citocinas. Entonces tenemos, fíjense, múltiples componentes que son mensajeros químicos, cuya función importante es mantener el equilibrio de las funciones orgánicas de las células, de los órganos, de los tejidos, para que haya una homeostasis. Fisiología nos recuerda, ¿no? Que homeostasis es el mantenimiento constante de los componentes del medio interno, todos los componentes, los iones, las moléculas orgánicas, en este caso las hormonas, todas las hormonas deben estar dentro de un margen bastante estrecho y en cantidades mínimas, ¿no? O sea, las hormonas en realidad actúan en mínimas cantidades, pero su efecto es potenciador. Cuando digo mínimas cantidades, estoy hablando de nanogramos y de picogramos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un picogramo. Un picogramo es una 1000.000.000ª parte, 9 ceros, de un miligramo. O puede ser microgramos. Las medidas, las dosis de estas son así. Y estas hormonas pueden actuar de manera inmediata, es decir, su efecto es inmediato con una duración corta, como es la adrenalina, la noradrenalina. No, es rápido, el efecto es de pocos segundos, o sea, la acción es de pocos segundos. Y el tiempo de acción también es breve, hasta minutos. Por ejemplo, si un paciente tiene una alergia o una anafilaxia, necesitamos adrenalina. Su efecto son 3 minutos, 4, 5 minutos, puede ir hasta 10, probablemente un poquito más, sí. ¿Nos podría explicar un poco mejor las diferencias entre aquellos 3 tipos de hormonas, por favor? Claro, todas son mensajeros químicos. Estos son tipos de hormonas. Después vamos a ir Desglosando. ¿Perdón? Desglosando. Sí, después vamos a ir desglosando, vamos a ir yendo en detalle. Estamos hablando generalidades, principios de las hormonas, ¿no? Bien, entonces decíamos que vienen en picogramos, vienen en microgramos, así que son medidas bastante pequeñas. Bien, entonces, pero también tenemos hormonas que van a actuar en todo el cuerpo, como es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, que lo vamos a ver luego acá, la hormona de crecimiento tiene su efecto, acá lo hacemos ya de una vez. La hormona de crecimiento tiene su efecto en todas las zonas del cuerpo, o casi en todas las zonas del cuerpo, que va a permitir el crecimiento y desarrollo de muchas células, de muchos órganos, hasta el final de nuestras vidas.
también las personas de la tercera edad, las personas, bueno, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, etcétera, tienen hormonas todo el tiempo. O sea, las personas de la tercera edad, por lo tanto, siguen creciendo, pero el tamaño o el crecimiento en sentido lineal es hasta que desaparezca el cartílago epifisiario, que luego indicaremos eso. Bien, entonces decíamos que la hormona de crecimiento actúa a nivel de todas las células del cuerpo, pero también otras que actúan a nivel de todas las células del cuerpo serían la TSH, la llamada hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides, también llamada tirotropina, ¿no? Bien, estas dos hormonas actúan entonces de manera mucho más amplia, casi en todo el organismo. Luego vamos a ir profundizando un poquito más de esto. Bien, pero también hay hormonas que actúan de manera más localizada. Por ejemplo, la corticotropina, que también se libera en la hipófisis, entonces es la ACTH. La hormona adrenocorticotropina o corticotropina ejerce efectos a nivel de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se encuentra en el polo superior de los riñones, tiene una corteza y una parte medular. La corteza tiene 3 capas, entonces esta corteza va a liberar varios componentes, ¿no? Aldosterona, una que libera aldosterona, que es un mineralocorticoide, se libera el cortisol. El cortisol actúa a nivel del metabolismo de las proteínas, de los hidratos de carbono, de los lípidos, ¿no? Entonces, esta hormona es la que va a controlar eso, sobre todo el cortisol, que es la la que tiene mayor efecto. Y también hay otras, porque a nivel de la corteza también se liberan otras hormonas, ¿no? Estrógenos, progesterona, ¿no? La epiandrosterona, etc. Bien, entonces estamos distinguiendo que hay hormonas que tienen su efecto a nivel de todo el cuerpo, como es la hormona de crecimiento y la tirotropina, pero también hay hormonas que actúan de manera más localizada, ¿no? Muy bien, entonces estas son algunas características, pero no olvidemos nunca de que un elemento importante es el hipotálamo. Es el que controla casi todo el cuerpo, porque el hipotálamo recoge toda la información. Si habría un equilibrio hidroelectrolítico, va a regular. Si habría un desequilibrio hidroelectrolítico, habrían dolores o cualquier alteración emocional, depresión, etc. El hipotálamo es el que va a tratar de regular, porque recoge mucha información. Y del hipotálamo se van a liberar algunas hormonas para que puedan estimular un tipo de células, o de lo contrario secretar estas en la nueva hipófisis. Bien, pero vamos a hablar de la clasificación de las hormonas. Las hormonas se clasifican en 3 tipos de hormonas, ¿no? Unas que se denominan hormonas, son polipéptidos. O también llamadas proteínas, ¿no? Otro grupo serían los esteroides, o esteroideas. ¿No? Otro grupo serían aminoácidos derivados de la tirosina. Aminoácidos derivados de la tirosina. ¿La tirosina qué es? Un aminoácido, ¿no? Tirosina. Entonces, fíjense ustedes, hay 3 tipos de hormonas en general en la clasificación. Y estos polipéptidos o proteínas, estos polipéptidos, cuando tienen más de 100, habíamos indicado para descubrir que los que no fueron mis alumnos, que las proteínas constituyen un conjunto de aminoácidos. Si toda la pared que está llena de ladrillos es una proteína, cada ladrillo sería un aminoácido, ¿no? Un aminoácido es pequeñito y muchos aminoácidos es grande, constituyen una proteína, sobre todo si son más de 100 aminoácidos.
pero si son menos de 100 serían simplemente péptidos, ¿no? Para poder distinguir un poquito más. Entonces, estas proteínas, todos estos son péptidos que se van a liberar acá. Todas las hormonas de acá vamos a ver nosotros, la tiroliberina, somatoliberina, gonadoliberina, también otros que serían las gonadoliberinas. Bueno, hay varias de esas que vamos a ir anotando. Y acá tenemos otras hormonas. Todas estas son péptidos. Y estos péptidos o estas proteínas también se liberan en el páncreas. Ustedes saben que el páncreas, los inoxes del Langerhans produce insulina y glucagón, ¿no? La hormona, la glándula paratiroidea va a producir la hormona paratiroides. Entonces, todas estas son hormonas peptídicas, tipos de hormonas. Entonces, estas son hormonas. Estas se encuentran en la hipófisis, en el hipotálamo, en la hormona paratiroidea, o la glándula paratiroidea, y en el páncreas. Bien, las esteroideas, otro grupo de hormonas que la corteza suprarrenal produce estas hormonas, ¿no? La corteza suprarrenal, los esteroides, y también los ovarios, el ovario, ¿no? También los testículos. El ovario produce estrógeno, progesterona, testosterona. Y una mujer que está embarazada, que tiene placenta, también libera testosterona, progesterona. Y acá tenemos lo que nos indica el dato, ¿no? Esteroides, como también tenemos la aldosterona. Todas estas son esteroides. Entonces acá tenemos las que se liberan en la glándula suprarrenal, en los ovarios y los testículos. Y los derivados de la tirosina, estas serían principalmente la TSH, o sea, la glándula tiroidea, o la tiroides. Bien, la tiroides. Tirosina. Muy bien, entonces esa sería la clasificación. Bueno, para seguir ordenándonos un poquito, vayamos acá, nos orientaremos. Ahí está lo que hemos indicado, la coordinación de las funciones corporales por los mensajeros químicos, ¿no? Todo esto, hormonas paracrinas, hormonas autocrinas, las citocinas. Estas citocinas son péptidos, las más de las veces, que van a producir citocinas, o también se conocen como citoquinas. Por ejemplo, los leucocitos liberan linfocinas, también liberan interleucinas, es decir, una comunicación entre ellas, entre pura Pero también pueden haber, los adipocitos pueden producir adipocinas, ¿no? También conocida como leptina. La leptina regula el apetito, ¿no? Y también es la parte enérgica. Bien, entonces, eso de acá. Además de que las citocinas pueden actuar como hormonas paracrinas, como hormonas endocrinas o autocrinas, ¿no? Ahí tenemos las demás, los neurotransmisores, etc. Ya tenemos todas las glándulas que produce el cuerpo. Ustedes pueden ver ahí el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? En la glándula, acá podemos ver nosotros, acá no pude apreciar, en realidad no veo acá bien, muy pequeñas acá. Entonces acá tenemos nosotros las tiroides, y hay 4 hormonitas, o digo 4 glándulas pequeñitas que son las paratiroides, que van a regular el metabolismo del calcio, ¿no?
Pero cuando hablamos de la glándula tiroidea también producen otros componentes. Hay un tipo de células conocidas que van a producir la calcitonina. La calcitonina también es una que regula la concentración del calcio. Entre la calcitonina y la PTH van a controlar el nivel adecuado de calcio. Bien, acá tenemos el timo, tenemos el estómago, acá en el estómago se liberan otras hormonas, y acá tenemos la glándula suprarrenal, tenemos el páncreas produce varios tipos de hormonas, ¿no? Hay varios tipos de células, los islotes del Langerhans, células alfa, beta, delta. La delta produce somatostatina y pide que se libere o se secrete la insulina por el glucagón. Las células alfa producen insulina y amilina, ¿no? Las células alfa producen glucagón, ¿no? Entonces, el páncreas tiene muchas hormonas, que eso lo veremos la próxima semana. Y para la próxima semana, para que comprendan uno de los temas, yo diría el tema estrella de todo lo que vamos a avanzar en el semestre, tienen que manejarlo bien. Por lo tanto, tendrán muchos que tener gaita en su armada, ¿no? Y por el bien de ustedes, porque si ustedes aprenden bien, es la patología más prevalente, así como la hipertensión arterial, diabetes. ¿Cuándo no van a hablar de diabetes? La diabetes puede producir múltiples enfermedades en todos los niveles: cerebro, vista, corazón, vasos sanguíneos, riñones. De cada 10 pacientes, 4 pacientes hacen insuficiencia renal, de cada 10 pacientes diabéticos, ¿no? Bien, entonces siempre van a haber. Y ellos, al igual que los hipertensos, pueden cursar con eventos cerebrovasculares, eventos cardiovasculares o cualquier evento vascular. Por lo tanto, tienen que manejar este tema, pero antes tienen que hacer un resumen del tema de cualquiera de los temas que estamos exponiendo hoy día, ¿no? Bien, sin embargo hay tiempo para todo ello. Bien, entonces hemos visto varias hormonas, acá tenemos también los testículos, todo ello, ¿no? Bien, luego iremos desglosando. Eso también hemos hablado de la estructura, y hemos hablado de esto. Bien, pero cuando hablamos de este tipo de hormonas, los polipéptidos son proteínas, así como se forman las proteínas. Seguramente ustedes en histología aprendieron bien, porque toda la materia hablaron de célula, hablaron de neurona celular, hablaron de los orgánulos. Por lo tanto, más o menos ustedes ya lo manejan, se acuerdan de eso. Y acá podemos ver una célula. Una célula contiene un núcleo que controla la célula, contiene un citoplasma que tiene varios orgánulos, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, peroxisomas, lisosomas, mitocondrias, pero acá estamos hablando en el citoplasma del retículo endoplásmico. Hay subunidades S30, S50. Este retículo, fíjense, tiene unas esferitas pequeñitas llamadas lisosomas, o digo ribosomas. Y estos ribosomas son los que, cuando el AR mensajero se transporta del núcleo hacia el citoplasma, va a interactuar con los ribosomas y va a traducir la información que trae el ribosoma, y estas proteínas en realidad acá son completas, se llama pre-pro-hormona, ¿no? Que tiene varios componentes. Después va a haber una especie de se va a disociar para convertirse solamente en prohormona, y estas prohormonas van a pasar al aparato de Golgi en forma de vesículas. Una vez que hayan atravesado al aparato de Golgi, que tiene sáculos, estas prohormonas se van a disociar, ¿no es así? Va a haber una escisión, y luego de eso van a ser encapsuladas estas
¿no? Y separada las hormonas que se están produciendo para luego liberarse en forma de vesículas y se almacenan en estas vesículas. Luego se van a fusionar la membrana de estas vesículas, se fusionan con la membrana celular y de esa manera salen las proteínas, así como salen o se forman otras proteínas. Pero estas proteínas contienen hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Estamos hablando de estas hormonas. De esta manera es como se va. Y también se puede agilizar a través de la descolasación por la presencia del calcio, que va a haber mayor estimulación de esto. O también por el AMP cíclico, que luego veremos un poco de manera rápida, que es un sistema de segundo mensajero, ¿no? Que va a permitir estimular en este caso la liberación de las proteínas. Así es como se sintetiza estas proteínas. Histología, ¿no? Estamos hablando algo de histología. Bien, pero también hemos hablado de las esteroideas. Todas las esteroideas derivan del colesterol. Entonces acá tenemos esto, derivan del colesterol. Estas ya no se almacenan como las vesículas que habíamos indicado, ¿no? Y el colesterol es pues el que va a formar todas las hormonas que se liberan en esas glándulas, ¿no? El colesterol en mi época, y creo que se sigue diciendo, deriva del ciclopentano hidrogenantreno, ¿no? Bien, ahora vamos a vamos a hablar más adelante del colesterol, porque todas se forman a partir del colesterol, ¿no? Bien, acá tenemos los derivados de la tirosina, sobre todo la glándula tiroides, ¿no? Y también pueden formarse la adrenalina, noradrenalina. Se libera ¿dónde? Acá, en la médula. Adrenalina, noradrenalina. Pero la noradrenalina se produce 4 veces más. El 80% de la secreción de adrenalina en el y el 20% de noradrenalina es en la médula de la glándula suprarrenal, a partir de la tirosina, al igual que las tiroides. Ustedes saben que la glándula tiroidea va a producir, ¿qué hormonas producen? T3, T4, ¿no? T3, T4. Son las hormonas tiroideas, llamadas triotironina y tiroxina, o tetrodotironina, más como tiroxina. Bien, entonces estas se forman a partir de la tirosina. Pero ¿dónde actúan? ¿Cómo actúan? Fíjense ustedes, por ejemplo, los polipéptidos o las hormonas proteicas o las proteínas van a actuar generalmente a nivel de la membrana celular, porque las hormonas o actúan en la membrana celular. Acá voy a hacer este es un receptor que está en la membrana celular, otro receptor que está en el citoplasma, otro receptor que está en el núcleo. Por lo tanto, hay receptores distribuidos en todas las células efectoras donde va a actuar la hormona. Pero estas hormonas, unas actúan a nivel de la membrana celular, porque ahí se encuentra el receptor. En otras, el receptor se encuentra en el citoplasma, sobre todo para las hormonas esteroideas, porque las hormonas esteroideas son liposolubles, y al ser liposolubles se transportan, atraviesan la membrana celular y el receptor se encuentra acá. Por lo tanto, si acá tenemos una hormona, entonces va a formar un complejo hormonoreceptor, ¿no? Y esta se va a transportar a la médula ósea. ¿Para qué? Para poder estimular, para que estimule la transcripción génica, una estimulación nuclear
Bien, entonces tenemos receptores en la membrana celular, tenemos receptores en el citoplasma y tenemos receptores a nivel del también acá lo mismo hagamos. ¿No? Entonces ahí, por lo tanto tenemos receptores en la membrana celular y estos receptores tienen una duración de algunos minutos o tal vez algunas horas, pero generalmente minutos. Mientras esté presente, por ejemplo, si viene acá un receptor, o digo una hormona si viene, esta hormona si viene acá, mientras esté presente la hormona, este receptor va a tener su acción, ¿no? Pero una vez que se retire la hormona, el efecto en cuestión de pocos minutos desaparece esa acción. O sea, no, su efecto no es tanto las más de las veces. Muy bien, pero si es una célula, uno dirá, no hay que tener solamente un receptor, tiene miles de receptores. Puede haber 2.000, 3.000, 50.000, 100.000 receptores en la membrana celular. Por lo tanto, una célula puede tener muchos receptores y el efecto que tienen estas mínimas cantidades, hemos indicado acá picogramos, por ml. O sea, fíjense ustedes, esta cantidad tan baja de miligramos por ml, tan baja, fíjense, esto es la 1000.000.000ª parte de un miligramo, ¿no? Por cada ml. Entonces son cantidades bien pequeñitas, pero que tienen un efecto enorme, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver el siguiente, ¿cuál es? Bien, hemos hecho mención más o menos de la forma como actúan estos. Y no nos olvidemos que acá también debemos hablar de mecanismos de retroalimentación negativa y de retroalimentación positiva, que ya hablamos nosotros en Fisiología 1. Ya sabemos, cualquier componente que se encuentre muy elevado, por un mecanismo de retroalimentación va a bajar hasta la normalidad. O si está muy bajo, sube hacia la normalidad. A eso se llama retroalimentación negativa. De pronto se pone en acción, o hay una serie de reacciones cuando está muy elevado el valor para bajar nuevamente. Bien, pero también hay mecanismos de retroalimentación positiva. Bien, entonces entramos a este tema, bueno, a este acápite o este apartado. Esto que ve acá es lo mismo. Un receptor transmembranas, y ustedes tiene 7 asas, ¿no? Ahí. Pero uno de los receptores sería esto de acá. Estos se llaman receptores iónicos. La membrana postsináptica de una sinapsis tiene receptores, ¿se acordarán ustedes del capítulo 7, ¿no? De neurotransmisión? Estos son canales iónicos, y estos canales iónicos pueden estar dotados de cara negativa o de cara positiva. Si estuviesen dotados de cara negativa, van a atraer iones con cara positiva, como ser sodio, como ser calcio, ¿no? Entonces, estos son un tipo son canales iónicos, ¿no? Pero hay otros que se llaman, otro tipo de receptores que también se encuentran en la membrana, son la proteína G. Es decir, que estos están acoplados a subunidades proteicas alfa, beta, algo en colores mejor. Acá tenemos alfa, beta, gamma. Fíjense ustedes, y esta alfa está con una guanosin bifosfato.
Esto, como verán ustedes acá en el este 15, acá tenemos un receptor de membrana. Y estos receptores de membrana se llaman proteína G. ¿Por qué? Porque están acoplados a estas subunidades proteicas. Se distingue ahí, ¿no? Ahí dice alfa, beta, digo gamma, beta, alfa, pero que están combinadas con una GDP. Significa esto guanosil difosfato. Ya no es ADP, no es GDP, guanosil difosfato, pero cuando está inactivo está así. Pero cuando a este receptor le llega una hormona, ahora se activa. Y cuando se activa, va a haber un intercambio. Esta GDP va a ser reemplazada por la GDP trifosfato de guanosina, ¿no? O sea, cuando forma el complejo, me tengo que traer un poquito, ¿no? El complejo hormonoreceptor. Y luego de esto, el receptor alfa, o digo, estas subunidades alfa se disocian, se separan. Y cuando se separa, fíjense, va a actuar con una enzima, ¿no? Esta proteína efectora activada por GTP, no es una enzima. O sea, de manera indirecta va a actuar y dentro de haber canales acá, ¿no? Entonces, a eso se llama receptor este. Aprendan esto porque todas las hormonas o muchas hormonas utilizan esto. Para que tengamos una idea, porque pareciera bien complejo esto, cuando uno escucha por primera vez, ¿no? Aquí hemos hablado nosotros en fisiología 1 algunas de esas, por ejemplo, hemos hablado de la hormona antidiurética, cómo actúa, ¿no? Es por un sistema de segundo mensajero, donde también va a estar presente esto, pero esto es son receptores de membrana, pero por G, de la proteína G. Hay otros receptores de membrana que creo que aquí están. Acá tenemos otro receptor de membrana, pero esto está adherido a de membrana, ya no es por la proteína G. Son receptores enzimáticos, ¿no? Donde actúa la tirosinasa. Bien, entonces acá llega la enzima, pero ¿qué es lo que tiene este receptor? Este receptor tiene 4 subunidades. Por ejemplo, la insulina también actúa lo mismo, por eso estamos hablando de la leptina. La leptina, fíjense acá este receptor tiene unidades que están en la parte externa de la membrana y la parte interna acá. Y cuando llega el receptor, esta se va a fosforilar, pero acá actúan las tirosinasas, ¿no? Y entre esas tirosinasas hay una familia llamada las tirosinasas Janus, y una de ellas sería la Janus 2. Entonces acá tenemos la tirosinasa, la familia Janus, de las sinasas 2. Y estas se van a fosforilar, y cuando se fosforilan van a activar otro tipo de enzimas. Acá tenemos enzimas que son transmisores de la señalización. O sea, va a haber una señalización intracelular. Entonces, en esta señalización intracelular se van a activar, se fosforilan y se activan estas. ¿Para qué? Para que activen a estas transmisoras de señalización activadas de la transcripción, activadoras de la transcripción, así se llaman. Van a activar a nivel del núcleo, van a activar, ¿no? Entonces, este tipo de receptores que se encuentran en la membrana son receptores enzimáticos de la membrana, a diferencia de la anterior que hemos hablado, de esta, que también vamos a ver más adelante cuando hablemos del sistema de segundo mensajero. Muy bien, llevaremos más allá. Fíjense ustedes, de esto ya hemos hablado ya. Bien, acá vamos a ver, fíjense ustedes, estos receptores que hemos hablado, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces acá tenemos, por ejemplo,
un receptor que está atravesando por ser liposolubles del tipo de hormonas esteroideas de este grupo que va a actuar a nivel del citoplasma. Entonces llega acá la hormona, se va a combinar con el receptor, forma un complejo y este complejo de los esteroides penetra el núcleo y en el núcleo se va a combinar con este elemento de respuesta a la hormona que está, como se puede decir, adherido al ADN y de esta manera se va a estimular la producción del RNA mensajero, ¿no? RNA mensajero para que estimule las proteínas. Entonces, como verán ustedes, las hormonas pueden actuar a nivel de la membrana de las células, como son estas de acá, pueden actuar a nivel del citoplasma, como son los esteroides, o pueden interactuar casi directamente, por ejemplo, las tiroideas. Estas hormonas tiroideas van a llegar acá, pero me adelantaré acá para que estemos frescos. Cuando estas hormonas tiroideas se liberan de la glándula tiroides, el 93% es tiroxina y el 7% es tridopirolina, T3. Pero cuando llegan al núcleo, estas pierden un yoduro y al perder el yoduro se convierten en T3 porque estas sustancias elementales tienen más avidez por la T3 que por la T4. Por lo tanto, el 90% de las hormonas tiroideas son T3 dentro del núcleo. Pero cuando se liberan son apenas el 15%, ¿no? Me adelanto un poquito para hablar de la hormona tiroidea para que podamos comprender un poco más. Muy bien, acá vamos a repetir gran parte de lo que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de la secreción hormonal. La tirosina o la hormona de crecimiento tarda más, me olvidé decir, del tiempo. Pueden demorar meses, días, semanas, meses la acción de la hormona tiroxina. Por eso cuando se hacen algunos estudios se espera todavía un buen tiempo. En el caso del hipertiroidismo, cuando hay muchas hormonas, primero, para que no haya respuestas desagradables, primero al paciente hay que reducir un poco su nivel de hormonas en el caso del hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque su acción puede durar varios meses. Bien. Y hay algunas sustancias que son inhibidoras de la formación, acá bloquean la formación de la T3 y de la T4, como son los tiocianatos en la captación y también el propiltiouracilo cuando hay una oxidación del yodo. O sea, hay medicamentos que van a tratar de bloquear para preparar bien a esto y también se utiliza como medicación para una cirugía también. Bien, entonces hemos indicado que son de acción larga, en cambio la adrenalina, la noradrenalina se secretan en segundos y tardan en desarrollar toda su acción escasos segundos o minutos. Es decir, que su acción es breve. Por eso debo recordarles, cuando tengan un paciente con alergia y el paciente haga una alergia muy severa, donde haya una reacción alérgica severa, se llama anafilaxia, que el paciente puede fallecer en pocos minutos. Entonces, el único medicamento que actúa rápido, como hemos visto en segundos, es la adrenalina. Y la adrenalina, cuando se administra, también tiene breve duración. Entre tanto, se lo pasa al hospital, por si acaso, porque puede volver a repetirse esa reacción en el lapso de un día, inclusive, más o menos. Hay como una tendencia de repetirse nuevamente. Bien, entonces se puede volver a colocar otra vez adrenalina a los 5 minutos o 10 minutos porque su acción es muy breve, ¿no? En el caso de una alergia severa, que nosotros ya vimos ya en fisiología 1, la anafilaxia, es una reacción alérgica generalizada donde va a haber vasodilatación, hay fuga de líquido del plasma, la presión baja porque el volumen sanguíneo va reduciéndose, hay una hipovolemia,
y esta hipovolemia choquea al paciente y va a ser un shock anafiláctico y el paciente muere en poco tiempo por medicamentos, por algunos alimentos o por algunas frutas, ¿no? Cualquier fruta en un niño alérgico puede ser, eso contiene mucha inmunoglobulina. Bien, ahí tenemos las concentraciones, hemos hablado de picogramos, todo eso, ¿no? Ahí tenemos la retroalimentación negativa, positiva, que eso lo vamos a hablar más o menos, pero muchos sabemos que la alimentación, la retroalimentación. Por ejemplo, acá, si los niveles de la hormona tiroidea están muy elevados, en el torrente circulatorio, entonces una concentración muy elevada va a producir un efecto de retroalimentación negativa, por lo tanto va a bloquear la liberación de la tiroliberina y de la TSH, ¿no? Bloquea los dos por una retroalimentación negativa para que no siga estimulando la producción de hormonas tiroideas, para que ese nivel vaya bajando poco a poco por un efecto de retroalimentación negativa. Y positiva hemos puesto el ejemplo del trabajo de parto, ¿no? En el trabajo de parto, cuando se llega a las 40 semanas, la oxitocina estimula las contracciones uterinas. Entonces las verdaderas contracciones uterinas que generan dolor tipo cólico, en el trabajo de parto, estos dolores son cada vez más frecuentes, de mayor intensidad, para que el producto de la gestación pueda progresar a través del canal del parto. Los dolores son cada vez más fuertes, las contracciones son cada vez más fuertes, porque va aumentando. Ya no hay retroalimentación negativa que calme. Es por el contrario, sigue el dolor cada vez más, para que pueda expulsarse al recién nacido, ¿no es así? Por una retroalimentación positiva, es decir, que sigue avanzando, sigue aumentando. Ese es el ejemplo. Y hay otro ejemplo. Transporte de hormonas. ¿Cómo se transportan? Muchas hormonas, una vez que llegan o se liberan a la sangre, se disuelven, se ponen en forma libre y pueden actuar. Y hasta tenemos unos actúan de manera inmediata y otros, como la hormona de crecimiento y las tiroideas, demoran semanas o meses. En cambio, en el caso de las tiroideas y de los esteroides, estas hormonas ni bien son secretadas, se combinan con proteínas en la sangre. Por ejemplo, la globulina fijadora de la tiroxina es una transportadora de la tiroxina en la sangre, pero combinada. El 99% de las hormonas tiroideas está combinada por proteínas, y estas biológicamente son inactivas porque están combinadas con las proteínas, y solamente el 1% está en forma libre en el plasma sanguíneo. Esa parte es la que está actuando, por eso la reacción es larga, ¿no? Por lo tanto, hay hormonas que están combinadas con proteínas y hay hormonas que están en forma libre, y las que están en forma libre son las que están activas. A eso se refiere con esto. Receptores, hemos indicado receptores que pueden estar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo. Pusimos ya los ejemplos. Activación del receptor hormonal. También hemos hablado de esto, pero vamos a repetir un poquito acá. Acá tenemos los receptores unidos a los canales iónicos. Acá tenemos los canales iónicos. Estos receptores actúan con los ligandos o con los neurotransmisores. Entonces, este es un tipo de activación del receptor hormonal. De esa manera se activan. Otras son unidos a la proteína G, que hemos indicado ya. Otras, receptores hormonales unidos a las enzimas, que también hemos hablado en el caso de la leptina, ¿no? Hemos indicado ese fosfolino. Y ahí tenemos de los neurotransmisores. Ahí tenemos de la proteína G, ¿no? La proteína G actúa así.
Pero en este caso ya estamos hablando acá ahora sí, acá podemos ampliar un poquito. Estamos hablando del sistema de segundo mensajero. Varias hormonas funcionan así. En el sistema de segundo mensajero ya sabemos que existe esta, ¿no? Pero también sabemos que cuando se activa por la hormona, se va la GDP, se convierte en GTP y luego se libera la subunidad alfa. Y esta subunidad alfa va a dar lugar a la activación de la adenosiclasa. Y la adenosiclasa hace que el ATP, adenosíntrifosfato, se convierta en AMP. Este AMP va a activar una serie de componentes, ¿no? Se va a activar una serie de componentes. Fíjense ustedes acá, repitiendo, de inactiva a activa. La proteína más ATP. Y después ahí tenemos el ADP más el fosfato proteína. Bueno, de esa manera entonces se va a activar esta. Pero esta puede dar lugar también a, no solamente estos receptores son activadores o estimuladores, también son inhibidores. Y cuando son inhibidores se pone la letra I, inhibidor. Y cuando es estimulador se pone la letra S. Bien, con eso, y esto de la fosfolipasa, que es otro. Y estas son las hormonas que actúan de esta manera, ¿no? Ahí tenemos la oxitocina, la vasopresina, actúan de esa manera. Bien, bueno, ahora sí vamos a ingresar al capítulo 76. Bien. Son capítulos un poquito amplios, ¿no? ¿Se puede comprender? ¿Sí? ¿Qué dice ya atrás? ¿Se escucha bien? Ya. Para la clase teórica, lo que tiene ustedes, hablaremos del capítulo 76. Ahí tenemos, fíjense ustedes acá, toda la masa encefálica, el cuerpo calloso, el hipotálamo, acá tenemos la hipófisis, ¿no? Fíjense, acá tenemos la parte de la faringe. Ustedes saben que la faringe tiene tres partes, ¿no? Naso, oro y laringo, faringe. Bien, entonces, embriológicamente, a partir de la faringe, donde se encuentra la bolsa de Rathke, unas células migran y todo esto se invagina para llegar a este punto, ¿no? Acá, que se llama la hipófisis. Y acá está la hipófisis. Y van a formar, acá hay células. Estas células son células epiteliales. Y al ser células epiteliales pueden producir hormonas. Son células acidófilas, son células basófilas. Pero esta sería la adenohipófisis. Pero también tenemos la neurohipófisis, que resulta de una evaginación del hipotálamo, es decir, una prolongación que va a formar acá, aunque tiene células llamadas pituicitos, ¿no? Entonces, de esa manera se va a conformar lo que se llama la glándula pituitaria o la hipófisis. Esta glándula pituitaria es pequeñita, es así como mi uña, fíjense, como 1 centímetro de diámetro, medio gramo a 1 gramo de peso. Es pequeñita, bastante pequeñita, que está alojada en la silla turca. La base del cráneo, que está formada más por el estenoide en la parte central, tiene una silla, es una cavidad muy parecida a las sillas turcas, tiene dos estenoides. Ahí está alojada. Esa glandulita controla demasiado. Tan pequeñita, fíjense ustedes, controlan bastante. Pueden asentar tumores, pueden destruir, etc. ¿No? Bien, cuando hay patologías. Bueno, entonces, y en la parte media está la parte intermedia, que los seres humanos
es delgado, pero en animales de la escala zoológica inferior es desarrollado. Bien, es pequeñita y como tiene varios tipos de células, estas células se llaman, tenemos un mnemotécnico, se llama sola contigo, ¿no? Sola contigo, mnemotécnico. So se refiere a las células somatótropas. Entonces acá ponemos somatótropas. Somatótropas. Bien. Estas otras serían lactótropas. Lacta de lácteo, ¿no? Entonces van a imaginar luego. Lactótropas. Acá voy a poner acento antes de tropas. Estas serían de la corteza suprarrenal, serían corticótropas. Corticótropas, ¿no? Estas de tiroides serían tirótropas. Muy bien. Y estas de las gónadas serán gonadótropas, acento en esta última. Ya en tropas se repiten, ¿no? Bien, entonces tenemos 5 tipos de células. Estas son acidófilas, ¿no? Bien, y también las lactótropas. Pero estas células acidófilas, cuando asientan tumores, serían tumores acidófilos que pueden alterar. Pero si es somatótropas, que actúan en todo el cuerpo, estas van a producir la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento, G significa crecimiento, abreviado crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento también se llama somatotropina. Somatotropina, por lo tanto, la somatótropas produce la somatotropina u hormona de crecimiento. Creo que es más fácil descifrando. H es hormona, G es crecimiento, S es estimulación. Entonces, hormona de crecimiento. Lactótropas, la prolactina. Entonces, la prolactina, ahí tenemos la prolactina, ¿no? Luego tenemos las tirótropas, que van a producir estas hormonas llamadas hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotropina, ¿no? Hormona estimulante de la tiroides, que va a estimular a la tiroides. Bien. Luego tenemos las corticótropas, me había saltado. Vayamos en este sentido. Corticótropas. Nos referimos a la corteza, ¿no? A la corteza de esa glándula. Entonces sería hormona adrenocorticotropina o simplemente corticotropina. Luego tenemos las gonadótropas. Y estas gonadótropas, no se olvide, para pronunciarlo bien, el acento antes de tropas, ¿no? En la última. Lactótropas, corticótropas, tirótropas, gonadótropas. Porque uno cuando no sabe el acento le da cierta inseguridad, ¿no? Para poder mencionar. Acá tenemos la hormona estimulante de los folículos, o la folícula estimulante. Acá tenemos la hormona luteinizante. 6 hormonas importantes que producen la Bien. En cambio, la hipófisis posterior es un depósito de 2 tipos de hormonas que se producen a nivel del hipotálamo. Y en el hipotálamo tenemos 2 núcleos. El núcleo supraóptico, acá tenemos núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Estos 2 tipos de núcleos que se encuentran en el hipotálamo tienen células grandes, neuronas grandes llamadas magnocelulares. Y estas células magnocelulares van a producir oxitocina y hormona antidiurética. 2 hormonas. Pero estas hormonas, cuando son liberadas, fluyen
por los axones. Ustedes saben que los axones tienen su citoplasma. Entonces, esta parte se llama axoplasma, por el axón, axoplasma. Entonces fluye para luego depositarse en la corteza posterior. Pero sin embargo tenemos otro tipo de células acá que liberan o secretan varias hormonas, donde acá tenemos el tallo hipofisario, ¿no? Pero también tenemos, fíjense ustedes, me voy más adelante, los vasos porta. Fíjense ustedes acá, acá tenemos los vasos. Entonces estos vasos se llaman vasos porta. Desciende desde la parte del hipotálamo hasta la hipófisis. Entonces va a formar el sistema porta del tallo hipotálamo-hipófisis. Y cuando llega a nivel de la glándula, de las glándulas, sobre todo de la adena hipófisis, acá hay unos sinusoides, ¿no? O sea, venitas más dilatadas, donde estas hormonas que se liberan bajan por el sistema de vasos porta. Las hormonas bajan porque son depositadas a nivel de la eminencia media. ¿Qué es la eminencia media? Del hipotálamo. Se libera acá las hormonas y por vía sanguínea, por el sistema porta, descienden hasta llegar acá a este sistema de sinusoides hipofisarios, ¿no? Y acá es donde van a estimular a estas células, que cada célula va a producir, como en este caso, la de crecimiento, la prolactina, la adrenocorticotropina. Las células tirótropas producen la TSH o la tirotropina, y las gonadotropinas, las células gonadótropas, producen hormona luteinizante y hormona folículo-estimulante. Muy bien, entonces hemos indicado todo eso. Ahora, ¿qué células son las que van a formarse en el hipotálamo? Son las células liberadoras. Y estas células liberadoras son las siguientes, hemos indicado ya ayer. Hormona G es de crecimiento, hormona de crecimiento. Bueno, perdón, en este caso ya no es que es hormona liberadora de Davis, ¿no? Hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que esta va a estimular a la crecimiento. Luego tenemos la hormona liberadora de la tirotropina, que va a estimular la producción a las células tirótropas, estimula la tirotropina. Después tenemos la, pongamos acá, las gonadotropina, entonces la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces esta viene por acá y va a estimular las dos gonadotrópicas, que sería la luteinizante y la folículo estimulante. Pero también tenemos la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina, ya me cité ya, pero vamos a ir por acá, va a estimular a estas células corticótropas para que produzcan la corticotropina. Bien, ustedes siguen nomás la guía para que se bien entendido. Luego nos falta la prolactina, pero antes de eso, indicar de que hay células estimulantes o liberadoras, ¿no? Ahora vamos a ver una inhibidora de la hormona de crecimiento, que sería la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Igual que esta, pero es inhibidora, ya no es liberadora. Esta va a inhibir, y esta también se conoce como somatostatina. Todas las somatostatinas son inhibidoras. En el intestino hay somatostatina, en el páncreas hay somatostatina, todas son inhibidoras. Bien. Y acá tenemos la dopamina, otra, que va a inhibir a la prolactina. Bien, entonces hemos visto hormonas hipotalámicas que tienen una acción hipofisotropa, porque van a actuar a nivel de la hipófisis, estimulando las células para que produzcan estas hormonas. ¿Qué hormonas?
la hormona de crecimiento, o somatotropina, tirotropina, corticotropina, luteinizante, folículo estimulante y la prolactina. Bien. La prolactina va a actuar a nivel del desarrollo y el crecimiento de las mamas, ¿no? La prolactina. Entonces, vayamos con la prolactina, haremos así. La prolactina va a actuar ahí, en el desarrollo, y crecimiento de las mamas, ¿no? Al igual que los estrógenos. Bien, pero la oxitocina, fíjense de acá, la oxitocina también, pero la oxitocina, ¿qué va a hacer? Va a estimular la expresión, es decir, la evacuación de la leche. Las mujeres que están en el periodo de lactancia, el niño al succionar el pecho envía señales que van a llegar hasta acá, al núcleo paraventricular, y ese núcleo paraventricular va a producir oxitocina. Pero también esa produce oxitocina, pero esa produce 6 veces más de oxitocina. Las dos hormonas son producidas por los dos núcleos, con la diferencia de que la paraventricular produce 6 veces más oxitocina y la supraóptica 6 veces más que la oxitocina, la hormona antidiurética. Bien, entonces la oxitocina, ¿qué es lo que hace? Después de que el niño succiona el pecho de una mujer que está en periodo de lactancia, estas señales llegan a las mamas, van a estimular a unas células llamadas las células mioepiteliales de los alvéolos mamarios. Se contraen y esa leche ya preparada se vacía, es decir, que van a exprimir, y luego por unos conductos denominados conductos galactófaros van a llegar hacia el pezón en cuestión de minutos, o en un minuto más o menos. El niño succiona y entonces si el niño succiona hay más leche, si el niño no succiona no va a haber tanta leche, ¿sí? Bien, entonces la oxitocina tiene eso, pero también la oxitocina, no es acá el dibujo, en el trabajo de parto, que vamos a ver en la práctica. Cuando en el trabajo de parto la cabeza del feto atraviesa el cuello uterino, dilata el cuello uterino, y eso también envía señales acá, y va a liberar la oxitocina. A eso se denomina el reflejo de Ferguson. Cuando hay una dilatación durante el trabajo de parto del cuello uterino, se produce el reflejo de Ferguson. Es decir, hay más, la contracción uterina es más porque va a liberar oxitocina. La oxitocina es la que produce contracciones uterinas cada vez más enérgicas para que el trabajo de parto prospere, ¿no? Bien, otra hormona, la folículo estimulante. La folículo estimulante va a actuar a nivel primero de la ovario. Cada mes, cada periodo menstrual en las mujeres, ¿no? Periodo sexual mensual, se liberan 12 folículos. De los 12 folículos, uno alcanza la madurez, fíjense cómo va creciendo por ese estímulo. Acá tenemos el óvulo, el ovocito, que se va a liberar después. Está la zona pelúcida, las células de la granulosa, que cuando hay embarazo se encuentran con el espermatozoide, que tiene un capuchoncito llamado acrosoma, ¿no? Y tiene enzimas, y el uromirase. Bueno, y en el testículo, la folícula estimulante, bueno, primero vayamos con la hormona luteinizante. La luteinizante acá va a actuar sobre las células de Leydig y estas producen testosterona. Es muy importante, ¿no? Y la folícula estimulante sobre las células de Sertoli, que no se volverán centrocatílicas. Bien, entonces de esa manera actúan.
La luteinizante es para que se libere este óvulo que todavía está en la corteza de la este óvulo tiene células de la teja interna, células de la teja externa y tiene células de la granulosa. Bien, hemos hablado de todas las hormonas y la hormona antidiurética. La hormona antidiurética actúa acá por un mecanismo de segundo mensajero. Acá tenemos células, ¿no? Acá tenemos el agua. O sea, ustedes saben que la hormona antidiurética actúa en los conductos cortical y medular. En el conducto, o digo, el túbulo contenedor distal, en el túbulo colector y en los conductos colectores cortical y medular. Hay células y estas células tienen receptores B2. Y estos receptores 2 a través de la adenosiclasa se van a convertir en AMP cíclico. Este AMP cíclico, que es un sistema de segundo mensajero, fosforila, se forman las acuaforinas y estas acuaforinas van a formar canales. Acá va a ser un canalcito que está formado por acuaforinas. También esto se forma en cuestión de minutos, cuando está bajo el efecto de la hormona de la ADH. Y el agua va a ser reabsorbida. Es decir, cuando hay hormona antidiurética, se reabsorbe el agua. Y hay menor agua que se elimina en la orina. Es decir, la orina va a ser más concentrada. Me quedaré ahí porque el tiempo no es el suficiente para que no vamos a poder terminar probablemente los temas. Bien, pero se entiende, ¿no? Que debemos comprender que la oxitocina se libera la hormona antidiurética se libera en el músculo supraóptico y su efecto es absorber agua. En el proceso de la formación de la orina se absorbe agua. Si hay mucha hormona antidiurética, se absorbe más agua. Y si no hay hormona antidiurética por una destrucción, por un tumor de esto, entonces no se absorbe agua. Y el agua pasa de largo. Y el paciente ya no orina 1,5 litros. Orina 5 litros, 6, 8, 10 litros. Y el paciente se da cuenta cuando comienza su problema, porque tiene deseos de sed. Tiene sed, pero de agua fría. A esta enfermedad se llama diabetes. ¿Diabetes mellitus? No, diabetes insípida, central, porque la operación está acá, ¿no? Porque está liberando bastante hormona antidiurética. Pero a este tipo de liberación se llama síndrome inapropiado de secreción de la hormona antidiurética. O sea, para que se libere tiene que haber mayor osmolaridad, porque los receptores sed. Pero si esa osmolaridad aumenta, entonces da mucha sed después de hacer un ejercicio, ¿no? Pero en ocasiones, sin ningún estímulo de hiperosmolaridad o de actividad física, se libera espontáneamente. Tanto que se libera, absorbe bastante. Por lo tanto, hay situaciones en las que no hay producción de hormona antidiurética y al no haber producción va a haber pérdida excesiva de agua, llamada diabetes insípida central. Que también puede haber diabetes insípida nefrogénica. Algunos medicamentos a nivel del riñón resisten esta acción de la hormona antidiurética. Estas células no pueden ser estimuladas por algunos medicamentos, ¿no? Y eso es de difícil diagnóstico. Seguramente lo va a llevar en nefrología. Bueno, entonces hemos hablado de algunas ramas. Ahora hablaremos de esto que hemos hablado ayer. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes, no? De la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que va a estimular
tenemos con verde. Tiene una acción a nivel de los adipocitos o del tejido adiposo. Va a producir mayor movilización de ácidos grasos, ¿no? Es decir, que las células se van a estas células adiposas que tienen triglicéridos, las va a liberar y al liberar va a haber mayor circulación, por lo tanto favorece para que, como se libera bastante ácidos grasos, constituyan un sustrato de energía frente a cualquier actividad, ¿no?, que tengamos. Entonces esas liberan. Entonces liberan tanto que va a haber una lipólisis, ¿no? Pero esa modo de crecimiento favorece la síntesis proteica, hablando de las proteínas. Y cuando favorece la síntesis proteica, a nivel de todas las células del cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer mayor estímulo de la transcripción génica del ADN, mayor liberación, formación del RNA mensajero, para que haya más síntesis de proteína y las células crezcan. ¿Por qué? Porque va a producir el crecimiento de todas las células. Pero también va a actuar a nivel del hueso. Hemos indicado ayer que el hueso tiene dos partes importantes. Es la metáfisis, que es el cuerpo, y la epífisis, que son los extremos de los huesos largos. Entre la meta y la epi existen unos cartílagos llamados cartílago epifisario. Este cartílago epifisario permite el crecimiento de los huesos. Por ejemplo, las personas crecemos mientras esté presente, en la niñez, en la pubertad, ¿no?, en la adolescencia, ¿no?, mientras esté presente este cartílago. Es decir, va a haber depósitos de células cartilaginosas o condrocitos. Y estos condrocitos se convierten en células osteógenas. Y de esa manera va a haber un crecimiento. Porque estas células osteógenas, donde hay osteoblastos, los osteoblastos favorecen el crecimiento del hueso. Bien, entonces va a haber un aumento del crecimiento en longitud, por eso la persona en talla va creciendo más, es decir, el crecimiento lineal. Pero habíamos indicado que a la edad, al final de la adolescencia, en los valores 20, 21, 22 años, esto desaparece. Cada vez se va haciendo menos, va desapareciendo, ¿no? Bien, entonces ese crecimiento lineal es una fase de crecimiento de esto, ¿no? Bien, si esto desaparece, entonces la hora de crecimiento ya no estimula, por lo tanto ya no crece el paciente en sentido longitudinal o lineal, ya no crece hasta el final de la adolescencia. Por lo tanto, las mujeres van a crecer solamente hasta los 19, 20 años. Y los varones 20, 21 años. Y de 21 en adelante ya no crecen. ¿Por qué ya no crecen? Porque ya no hay cartílago, ¿no?, que estimule para que se pueda elongar más. Pero en este caso, uno va a crecer en el sentido del grosor ya, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si me hacen un estudio de la determinación de la hora de crecimiento, voy a tener más o menos 1.6 nanogramos o microgramos de hora de crecimiento. 1.6. Uno que tenga entre 25 años y 40 años va a tener más o menos 3. Los que sean menores de 20 años van a tener 6. ¿No? Entonces, fíjense, la hora de crecimiento sigue presente. Entonces, uno va creciendo, pero que las personas mayores
tienen el mentón un poquito más desarrollado, ¿no? La parte del maxilar un poco más desarrollado, los antros ciliares, bueno, hay varias partes de los huesos, ¿no? Las manos son un poquito más gruesas. Bien, eso. Pero no nos olvidemos que la hormona del crecimiento también estimula a los hepatocitos para que los hepatocitos formen un componente llamado, se va a hablar de esto, factor de crecimiento similar a la insulina. Pero hay 4 factores de crecimiento llamadas somatomedinas, que son formadas por la hormona de crecimiento. Cuando estimula, se forma en todo el cuerpo, pero un poco más en el hígado. Entonces, de las 4 somatomedinas formadas por hormona de crecimiento en el hígado, una de ellas se llama somatomedina C, que es la más abundante, o se llama factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y todos tenemos esto, porque esta es una mediadora del crecimiento. Pero hay un grupo de personas que no tienen en el mundo, son los que tienen enanismo africano. En el África hay etnias donde el tamaño alcanza así, es el enanismo africano. Toda la tribu son así, hay muchas, son varios, no sé cuántos son en el mundo entero, ¿no? Sobre todo en la línea ecuatorial del globo terráqueo. Entonces, estas personas son así. Vamos a poner la cama así. Una señal de luz. Bien, ahí tenemos, fíjense ustedes, estos son esos niños, y acá tenemos uno. De adulto. Claro, o sea, en estos adultos no hay esa hormona. O sea, genéticamente ellos tienen en escasa cantidad, y al tener en escasa cantidad, como es una mediadora del crecimiento, entonces alcanzan limitadamente más o menos 1,10, ¿no? Son de baja estatura. Son muchos, acá hay tribus que no puedes sacar. Muy bien, acá tenemos otro tipo de enanismo, donde está alterando los receptores de este tipo de la somatomedina C, que también carecen de eso. Entonces, esto se llama el enanismo de Laron. Por lo tanto, el enanismo africano y el de Laron es porque hay una deficiencia o una reducción de esta genéticamente en los y también en los otros genéticamente, ¿no? Bien, a diferencia de otro tipo de enanismo, acá tenemos un enanito, fíjense, bien proporcionadito, un adulto en miniatura, la cabeza, el cuerpecito, las manitos, como un muñequito así más o menos. 45 minutos, Nelson, o digo centímetros, Nelson alcanzó ese tamañito. Entonces su voz será grave, como su... como su nariz es pequeñita, entonces su vocecita es también muy aguda, ¿no? Bien, pero este problema ya no es por esto, es porque a temprana edad puede haber una alteración de toda la a esta alteración de la hipófisis anterior se llama panhipopituitarismo. Hipo, que hay poca producción de todas las hormonas, pero la más afectada es esta. Por eso es que ahí tenemos esta persona, ¿no? Que hay muchos, pero él ya ha fallecido ya. Inclusive trabajó en una película, en un circo. Nelson, alguna vez si gustan pueden ver algo de él. Bien, él era de Centroamérica. Bueno, si no hay
hormonas o las gonadotropinas, entonces no hay un desarrollo adecuado de las gónadas. Por tanto, las características sexuales también varían y no pueden hacer el sexo, pero una que otra persona puede alcanzar algunos niveles aceptables. Bien, no crece, ¿no? Pero otro, ¿qué sería si habría un acá? Será acá en todo caso. Ahí fíjense ustedes, gigantismo. Ahí tiene un gigante que alcanza aproximadamente 2,5 metros. En este caso, antes que se cierre el cartílago artificiario o cartílago de crecimiento, mientras esté presente, entonces si hay una excesiva producción de hormona de crecimiento, entonces los huesos crecen más. Crecen tanto, pero también respecto a los hidratos de carbono, no permiten una captación de los hidratos de carbono. Es decir, que normalmente las células consumen hidratos de carbono como sustrato energético para cualquier actividad, pero como acá hay bastante liberación de ácidos grasos, en este caso el sustrato energético son ácidos grasos y ahorra la glucosa. Y al ahorrar la glucosa para que no entre a la célula, la glucosa se acumula. Entonces la hormona de crecimiento es diabetógena. ¿Por qué? Porque facilita la mayor concentración de la glucosa. Por eso se dice que es diabetógena. Y estos pacientes que tienen gigantismo tienen mucha hormona de crecimiento y también tienen mucha glucosa. El 10% de estos pacientes hacen diabetes. Bien, y otras alteraciones. Finalmente el paciente va a tener complicaciones por todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si se cierra el cartílago y habría un tumor que esté produciendo, un tumor acidófilo que esté produciendo mayor cantidad de hormona de crecimiento? El resultado es esto de acá. Fíjense el mentón, fíjense los rasgos, o fíjense acá. No. Bueno, acá puede ser. Hay un personaje de una película donde interviene con un burrito. Ese personaje tiene acromegalia, ¿no? Bien, acá también tenemos acromegalia. Fíjense los rasgos de la persona. Y no he mostrado las manos. Las manos es el doble en ancho. Las manos, los pies, el doble. El maxilar inferior tiene una protrusión, puede alcanzar hasta un centímetro. El arco ciliar, los pómulos, todos los huesos que sobresalen en sí. Bien, entonces, a esa macromegalia puede que haya preguntas de examen, ¿no? Ahí tenemos Maradona con Nelson. En vida los han fallecido, ¿no? En vida Maradona, fíjense, salió con Nelson. Bien, acá, sí, este es el verdadero Nelson. Ahí dice Nelson, fíjense ustedes. No hayan fijado. Muy bien. Creo que tenemos de que hay dos fases de crecimiento. Una fase donde, ¿qué pasa en la parte externa de acá? Los huesos, o digo, las células denominadas los osteoblastos producen crecimiento del hueso, es decir, depósito de hueso nuevo. Por lo tanto, en la parte más externa del hueso, llamado periósteo, se va acumulando el hueso nuevo, pero el hueso viejo va siendo destruido, se va eliminando el hueso viejo por otro tipo de células. Se llama las células los osteoclastos. Los osteoclastos van a eliminar el hueso viejo
por lo tanto están destruyendo el hueso. Y los osteoblastos van depositando hueso nuevo. Por lo tanto, la aposición de hueso nuevo y la reabsorción o resorción de hueso viejo por los osteoblastos va a producir un equilibrio, ¿no? El que predomina es el que gana, pero eso se mantiene bien. Y por lo tanto, si superara la mayor actividad de los osteoblastos, el hueso va a ser más fortalecido, ¿no? Pero si no fuese así, va a ser lo contrario. Yo puedo estudiar las mujeres cuando llegan a la menopausia, tienen menor concentración de estrógenos, y los que tienen poco estrógeno ya no pueden parar a las células, a los osteoclastos. Los osteoclastos controlan. Están esperando, pero en inglés, no sé. Hemos concluido con el capítulo 76. El 77. Ya, ahora nos faltaría el 77, ¿no? Pero voy a llamar a la lista, si no nos quedamos sin